Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que, como les dije al principio, me ha dejado pensando mucho. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en el centro de la conversación pública, un tema que toca fibras sensibles y que nos invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, sobre los estándares de belleza, sobre la cultura del odio y el impacto de las redes sociales en nuestra salud mental. Hoy vamos a hablar de la cruda realidad que enfrentan las celebridades, especialmente las mujeres, en la era digital. Y el detonante, el punto de partida de esta conversación, es la valiente confesión de una figura muy querida, la talentosísima Demet Özdemir. Como les conté, Demet es una actriz turca de renombre internacional, conocida por su increíble talento actoral, su carisma arrollador y, por supuesto, su belleza. Sus series y películas han conquistado a millones de personas en todo el mundo, y su nombre es sinónimo de éxito. Sin embargo, detrás de esa imagen radiante, de esa carrera brillante, se esconde una realidad mucho más compleja y dolorosa. Demet ha confesado algo que nos debe hacer reflexionar profundamente: me linchan por mi estética. Un linchamiento en el siglo XXI, la cruda realidad detrás de la fama. La palabra linchamiento es fuerte, contundente y no se elige al azar. Evoca imágenes de violencia, de persecución, de una turba enardecida que ataca a su víctima. Y aunque no se trata de un linchamiento físico, las palabras de Demet revelan una verdad escalofriante: la presión que sufren las figuras públicas, especialmente las mujeres, es tal que se asemeja a un ataque constante e implacable y, en muchos casos, brutal. No es simplemente un comentario negativo ocasional en una publicación en redes sociales. No se trata de una crítica constructiva, de una opinión que busca el debate. Estamos hablando de un ataque sistemático, de una serie de juicios y descalificaciones que se centran en un solo aspecto: la apariencia física. Un ataque que se alimenta de la cultura del odio, de la envidia, de la necesidad de juzgar y de someter al otro. Imaginen la frustración, la tristeza, la impotencia que debe sentir Demet. Una mujer talentosa, exitosa, admirada por millones, es constantemente juzgada, criticada y atacada por algo tan superficial como su apariencia. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una sociedad que supuestamente promueve la igualdad y el respeto, se siga sometiendo a las personas a este tipo de escrutinio? La respuesta, lamentablemente, es compleja y multifacética. Para entender lo que está pasando, es necesario adentrarnos en las profundidades de la sociedad en la que vivimos, en la influencia de las redes sociales, en los estándares de belleza impuestos y en la toxicidad de la cultura online. El espejo digital, redes sociales y la cultura de la imagen. En la era digital, las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos y nos vemos a nosotros mismos. Se han convertido en un escaparate donde compartimos nuestras vidas, nuestros gustos, nuestras opiniones, y por supuesto nuestra apariencia. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, todas estas plataformas se han convertido en el escenario principal donde se representa la vida moderna. Pero este escaparate, aunque a menudo brillante y atractivo, tiene un lado oscuro. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la comparación, la envidia y, lamentablemente, el odio. Los comentarios negativos, las críticas destructivas y los insultos son el pan de cada día. La facilidad con la que se puede opinar y juzgar a los demás, amparados en el anonimato o en la distancia que proporciona la pantalla, ha desatado una ola de toxicidad que afecta a millones de personas. Las celebridades, por su parte, son las principales víctimas de esta toxicidad. Al ser figuras públicas, se convierten en blanco fácil para los ataques. Sus vidas, sus acciones, sus palabras y, sobre todo, su apariencia física, son analizadas y criticadas con lupa. Cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales es sometida a un escrutinio implacable. En el caso de Demet Özdemir, las críticas se centran principalmente en su físico. Está demasiado delgada, se ha hecho operaciones, ya no es la misma, son algunos de los comentarios que circulan en las redes. Comentarios que, por supuesto, no solo son crueles, sino que también reflejan una preocupante obsesión por la perfección física. Los estándares de belleza, una jaula dorada. Esta obsesión por la perfección es un reflejo de los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Estándares que son inalcanzables, irreales y que, en muchos casos, promueven la discriminación y la exclusión. ¿Por qué? Porque solo se considera bello un determinado tipo de cuerpo, de rostro, de piel.
Y aquellos que no encajan en esos estándares son marginados, criticados y, en el peor de los casos, acosados. Estos estándares de belleza, promovidos por la industria de la moda, la publicidad y los medios de comunicación, son una jaula dorada que aprisiona a las personas, especialmente a las mujeres. Nos obligan a compararnos constantemente con imágenes retocadas, con modelos que representan una realidad distorsionada. Nos hacen sentir inseguros e insatisfechos con nuestros cuerpos y nos empujan a buscar la perfección a través de dietas extremas, cirugías estéticas y una obsesión enfermiza por la apariencia física. El problema es que estos estándares son inalcanzables. La perfección física no existe. Lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es, en muchos casos, una ilusión, una imagen artificialmente creada con filtros, retoques y horas de trabajo. Y al intentar alcanzar esa perfección, nos sometemos a una presión constante que puede tener graves consecuencias para nuestra salud mental y física. Demet Özdemir, al igual que muchas otras celebridades, ha sido víctima de estos estándares. Su cuerpo, su imagen, se han convertido en objeto de debate y de crítica. Y al decirlo o al expresar su dolor, no solo está denunciando la presión que sufre, sino que también está visibilizando un problema mucho más grande, la toxicidad de las redes sociales y el impacto que tienen en la salud mental de las personas. *** El impacto en la salud mental, una lucha silenciosa ***. La presión que sufren las celebridades, y en general todas las personas que se exponen en las redes sociales, tiene un impacto significativo en la salud mental. La constante comparación, la exposición a comentarios negativos y la necesidad de cumplir con los estándares de belleza pueden generar ansiedad, depresión, baja autoestima y, en casos extremos, trastornos alimenticios y autolesiones. El hecho de que Demet Özdemir haya utilizado la palabra linchamiento nos da una idea del nivel de sufrimiento que puede experimentar una persona sometida a este tipo de ataque. Sentirse juzgada, criticada y atacada por su apariencia física de forma constante puede ser devastador para la autoestima y la salud mental. La necesidad de complacer a los demás, de encajar en los estándares de belleza impuestos, puede llevar a las personas a tomar decisiones que van en contra de su bienestar. Dietas extremas, cirugías estéticas, cambios en la apariencia física, todo con el objetivo de ser aceptados y de evitar las críticas. Pero la realidad es que la felicidad y la aceptación no se encuentran en la perfección física. La verdadera belleza reside en la autenticidad, en la singularidad de cada persona. Y la clave para combatir la presión y el odio es aprender a aceptarnos y a querernos tal y como somos. ***, ¿qué podemos hacer? Un llamado a la reflexión y a la acción ***. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir el odio y la presión que sufren las celebridades y, en general, todas las personas que se exponen en las redes sociales? La respuesta, como siempre, es compleja, pero hay algunas cosas que podemos hacer para marcar la diferencia. Ser conscientes de la realidad Las redes sociales no reflejan la realidad. Lo que vemos en Instagram, en TikTok, en cualquier plataforma, es una versión editada y filtrada de la vida de las personas. No debemos compararnos con lo que vemos en las redes, porque es imposible alcanzar esa perfección artificial. Debemos ser críticos con las imágenes que consumimos y entender que muchas veces son producto de retoques, filtros y poses estudiadas. Cuestionar los estándares de belleza Debemos cuestionar la idea de que hay un solo tipo de cuerpo, de rostro o de piel que es bello. Debemos celebrar la diversidad y aceptar que la belleza reside en la singularidad de cada persona. Debemos educarnos y educar a los demás sobre la importancia de la aceptación corporal y la diversidad. Rechacemos los mensajes que promueven la delgadez extrema, la perfección física y los estereotipos de belleza. Ser más empáticos Antes de hacer un comentario, debemos pensar en el impacto que puede tener en la otra persona. ¿Realmente es necesario criticar el físico de alguien? ¿Qué ganamos con eso? La empatía es clave para combatir el odio. Pongámonos en el lugar de la otra persona y tratemos de entender lo que está sintiendo. Recordemos que detrás de cada perfil en redes sociales hay una persona con sentimientos y emociones. Denunciar el acoso online Si vemos comentarios negativos, insultos o cualquier tipo de ataque, debemos reportarlos y apoyar a la persona afectada. No podemos ser cómplices del odio.
Utilicemos las herramientas que nos ofrecen las plataformas para denunciar el ciberacoso y exigir que se tomen medidas contra los agresores. Defendamos a las víctimas y mostremos nuestro apoyo. Priorizar nuestra salud mental. Alejarnos de las redes sociales si nos sentimos mal, buscar ayuda profesional si la necesitamos y, sobre todo, priorizar nuestra salud mental. No permitamos que las redes sociales dicten nuestra autoestima. Dediquemos tiempo a actividades que nos hagan sentir bien, a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Busquemos apoyo en nuestros amigos, familiares y profesionales de la salud mental. Fomentar la educación y la conciencia. Es fundamental educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la autoestima, la aceptación corporal y la diversidad. Debemos promover una educación que enseñe a los niños y jóvenes a ser críticos con los mensajes que reciben de los medios de comunicación y las redes sociales. Debemos fomentar una cultura del respeto y la empatía. Celebrar la autenticidad. Apoyemos a las personas que se atreven a mostrarse tal y como son, sin filtros ni retoques. Celebrar la autenticidad, la individualidad y la diversidad es clave para romper con los estándares de belleza impuestos. Sigamos a personas que promueven la aceptación corporal y que utilizan sus plataformas para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Apoyar a las celebridades y a todas las personas que sufren la presión. Expresemos nuestro apoyo a Demet Özdemir y a todas las personas que se enfrentan a la presión y al odio. Compartamos sus historias, defendamos sus derechos y mostremos nuestra solidaridad. Usemos las redes sociales para difundir mensajes positivos y para crear una comunidad de apoyo y empatía. El futuro, hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. El caso de Demet Özdemir es solo un ejemplo de lo que muchas mujeres, y hombres también, sufren a diario. Es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la acción. No podemos seguir permitiendo que la sociedad nos dicte cómo debemos ser, cómo debemos lucir. Tenemos que romper con esos moldes y construir una sociedad más inclusiva, más respetuosa y más justa. En este camino, es fundamental el apoyo mutuo. Apoyar a las mujeres, a las celebridades, a todas las personas que se enfrentan a la presión y al odio. Celebrar la diversidad, la autenticidad y la belleza en todas sus formas. Debemos recordar que la belleza no es una talla, un color de piel o una forma de rostro. La belleza reside en la esencia de cada persona, en su personalidad, en su inteligencia, en su bondad y en su capacidad de amar y de ser amado. Es hora de cambiar la forma en que vemos y juzgamos a los demás. Es hora de dejar de lado la superficialidad y de valorar la autenticidad. Es hora de construir una sociedad donde la diversidad sea celebrada y donde cada persona se sienta aceptada y querida tal y como es. Y esto, amigos, no es solo responsabilidad de las celebridades, de los medios de comunicación o de las redes sociales. Es responsabilidad de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva y más respetuosa. Conclusión. Un llamado a la acción. Así que, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con lo que hemos hablado hoy? ¿Qué opinan sobre la situación de Demet y la presión que sufren las celebridades en redes sociales? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y debatir sobre este tema. Recuerden que este no es solo un problema de celebridades, sino un problema de todos. Un problema que nos afecta a todos directa o indirectamente. Un problema que nos invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y sobre los valores que promovemos. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar y que se lleven algo positivo de esta conversación. Espero que se sientan inspirados a tomar acción y a luchar por una sociedad más justa y más inclusiva. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la belleza es mucho más que una imagen. La belleza reside en la autenticidad, en la bondad, en la inteligencia y en la capacidad de amar y de ser amado. No permitamos que nadie nos haga sentir menos por nuestra apariencia física. Valoremos nuestra singularidad y celebremos la diversidad. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a seguir creando contenido y a llegar a más personas. Activa también la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Recuerden, la conversación no termina aquí. Los espero en los comentarios para seguir debatiendo. Y recuerden, cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.